Hoy ha explotado una noticia importante en España. El partido Sumar ha propuesto subir el impuesto a las ganancias de capital en criptomonedas hasta un 47%. Y muchos dicen que esta medida apunta directamente a Bitcoin. Pero hoy vamos a ir más allá de los titulares. Vamos a entender qué significa realmente esto para los españoles, para la libertad financiera y por qué Bitcoin puede salir más fuerte que nunca. Según Cointelegraph, esta propuesta supone elevar los impuestos a casi la mitad de tus beneficios si inviertes en Bitcoin o en cualquier cripto. Oficialmente es una medida fiscal, pero extraoficialmente muchos analistas consideran que es un ataque directo a la única herramienta que hoy permite proteger tu patrimonio sin pedir permiso. Cuando los gobiernos suben impuestos a ciertos activos, casi siempre es por dos motivos. Primer motivo, ven que la gente está migrando hacia ellos. Y motivo número dos, le preocupa perder el control sobre el sistema financiero tradicional. Y en España, con una inflación silenciosa y una presión fiscal récord, ¿cuál es el único activo que no depende del Banco Central, no necesita intermediarios y ofrece una reserva de valor global? Exacto, Bitcoin. Si Bitcoin fuera irrelevante, si fuera una moda o un juego, ¿por qué intentan regularlo más que el propio sistema bancario? El hecho de que quieran grabarlo tan alto significa algo muy simple. Bitcoin está haciendo que el Estado se sienta incómodo. Porque Bitcoin no es solo una inversión, Bitcoin es transparencia, soberanía y un sistema que no pueden apagar ni manipular. Y eso, guste o no, es poderoso. Si eres español y estás viendo esto, piensa lo siguiente. ¿Por qué un activo que supuestamente no vale nada recibe cada año más ataques fiscales, más regulación y más atención mediática? La respuesta es sencilla. Bitcoin se está convirtiendo en una alternativa real al sistema financiero tradicional. Y cuando aparece una alternativa, el sistema reacciona. Hoy más que nunca esta noticia demuestra que Bitcoin no es un simple experimento, es un fenómeno global que está obligando a los gobiernos a posicionarse. Subir impuestos puede frenar a algunos, pero también puede despertar a miles de personas que empiezan a preguntarse ¿por qué tanta preocupación por una tecnología que no importa? Y quizás en esa pregunta está el futuro. Esto es Entrevistas Bitcoin. Si quieres entender el verdadero impacto de estas noticias y cómo afectan a tu libertad financiera, suscríbete. Hoy más que nunca la información es poder, pero la soberanía financiera lo es todavía más. Saludos.